Sean tan amables de tomar asiento. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC, y el Gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos, les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación de resultados de la inspección física del tramo elevado de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC. Es por eso que en esta tarde nos honra y distingue con su presencia el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC, ingeniero Luis Rojas Nieto. El perito en túneles del Colegio de Ingenieros Civiles de México y expresidente de Amitos, maestro Francisco Suárez Fino. El coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, doctor Bernardo Gómez González. El presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, maestro en Ingeniería, Roberto Avelar Cajiga. El presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, maestro en Ciencias, Carlos Alfredo Tapia García. El presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, doctor Edgar Tapia Hernández. El profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor Óscar Manuel González Cuevas. Por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor David Muria Vila. El director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, doctor Renato Berrón Ruiz. Por el Instituto Politécnico Nacional, doctor Norberto Domínguez Ramírez. El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteva Medina. Del mismo modo, saludamos con mucho gusto a todos los que esta tarde nos acompañan, a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la palabra al ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC. Sí. Bienvenidos y bienvenidas al Colegio de Ingenieros Civiles de México. Su casa, la Casa de la Ingeniería Civil. Saludo al maestro Jesús Antonio Esteva, secretario de las Públicas de la Ciudad de México, al doctor Renato Berrón, director del Instituto Nacional de Construcciones. Relacionado con los recientes hechos sucedidos en el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, CICM, está colaborando a través del Comité de Seguridad Estructural, que preside Bernardo, en la inspección de los viaductos elevados y túneles de las líneas 12, 4, 9 y B, a excepción del tramo colapsado, que como ustedes lo saben, ayer se presentó el primer informe preliminar por la empresa DNB, responsable de dar el dictamen técnico-científico correspondiente. Gracias por acudir esta tarde al Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Casa de la Ingeniería Civil, para recibir en nombre de las y los habitantes de la Ciudad de México los resultados de la primera etapa, informe de vulnerabilidades del tramo elevado de la línea 12.
del sistema de transporte colectivo metro de nuestra ciudad. Vendrán 2 etapas más. La inspección detallada, de acuerdo a nuestro reporte de vulnerabilidades, y el dictamen de seguridad estructural, como se anunció ayer. Este trabajo, que describirán con detalle el coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural, el doctor Bernardo Gómez, y el maestro Francisco Suárez Fino, es una aportación de la ingeniería civil organizada ante los lamentables hechos ocurridos la noche del 3 de mayo en la línea 12 del metro. Un incidente que ha generado incertidumbre en la población sobre la seguridad de la infraestructura y que justificadamente requería una acción inmediata para evaluar las posibles vulnerabilidades de un sistema que ha sido icónico para nuestra ciudad y es considerado como la columna vertebral para la movilidad de las personas de la zona oriente y en todo el Valle de México. El Colegio de Ingenieros Civiles de México y todos los colegios de profesionistas del país tenemos el objetivo constitucional de participar como órgano de consulta y apoyo para las instituciones del Gobierno de México en los temas relacionados con la ingeniería, en beneficio de la sociedad. En este sentido, nuestro colegio, en colaboración con las organizaciones técnicas y las instituciones académicas más representativas para la seguridad estructural, expresamos inmediatamente, después de los hechos, al Gobierno de la Ciudad de México nuestra disposición para participar en las acciones de determinación de las vulnerabilidades de la línea 12. Quiero reconocer este gran esfuerzo voluntario a todos los brigadistas, a todas las sociedades técnicas, que no hubiera sido posible con su participación. Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Academia de Ingeniería, el Instituto Politécnico Nacional y otras organizaciones más. Sin duda, los resultados de este trabajo no pueden limitarse a las recomendaciones técnicas que deberán implementarse para garantizar la seguridad de la infraestructura metro. El evento del 3 de mayo nos involucra a todos, funcionarios, empresas, profesionistas, técnicos, trabajadores, sobre la responsabilidad en cada paso del diseño, construcción, operación y conservación de nuestra infraestructura. Tenemos la obligación de transformar esta experiencia en una oportunidad para hacer mejor las cosas. Es muy claro que un proyecto no se termina el día de su inauguración. Tenemos que entender que ahí apenas inicia una larga vida útil y es un largo periodo que requiere atención permanente para su conservación, operación, adaptación a las nuevas tecnologías, adaptación a la resiliencia, a los cambios de normatividad en beneficio de todos los usuarios. El CICM, nuestro colegio, estará permanentemente dispuesto para coadyuvar con la sociedad y trabajar por la seguridad de la infraestructura. En esta primera parte de nuestro informe, se recomiendan las actividades que hay que realizar para reiniciar la operación del tramo elevado. Y continuaremos trabajando en las líneas 4, 9 y B, que ya les daremos la fecha de cuando daremos el informe de vulnerabilidades de la línea 4, 9 y B. Muchas gracias a todos los representantes de las sociedades técnicas e instituciones que nos acompañan. Secretario Renato,
Estas son nuestras observaciones y seguiremos trabajando para que se vean reflejadas en servicio a la sociedad. Doctor Bernardo Gómez, lo invito a exponer el dictamen de vulnerabilidades, el informe de vulnerabilidades del resto de la línea 12. Gracias. Estimamos las palabras de bienvenida del ingeniero Luis Rojas Nieto. Y ahora cedemos el uso de la voz al doctor Bernardo Gómez González, coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en la presentación de este informe de la inspección física nivel 1 del tramo elevado de la línea 12 del metro. Bien, este informe se da en el marco de los convenios de colaboración y el protocolo de actuación que hemos desarrollado en el Colegio de Ingenieros Civiles de México para que en caso de emergencia podamos apoyar a la ciudadanía a través del Gobierno de la Ciudad de México y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la evaluación de aquello que se nos requiere. En este caso en particular, sobre lo que ocurrió en la línea 12 del metro, que como bien apunta el ingeniero Luis Rojas Nieto, nosotros no hemos participado ni participaremos en lo que concierne al tramo colapsado. El apoyo acordado con el Gobierno de la Ciudad de México tiene que ver con el resto de la línea 12, dejando a un lado lo que nosotros estamos llamando la zona 0. El objetivo de esta inspección nivel 1 es la de identificar posibles vulnerabilidades para descartar riesgos evidentes a simple vista en la operación de dichos tramos. Y es importante remarcar el término a simple vista, porque este primer nivel de evaluación corresponde al primer paso dentro de una metodología multinivel de inspección y de evaluación de la seguridad estructural de alguna construcción. En este primer nivel de evaluación se lleva a cabo únicamente a través de la inspección visual ocular, con los medios básicos que se pueden contar para llevar a cabo la observación de la estructura, en algunos casos sí con apoyo de equipamiento topográfico, pero en la mayoría de los casos es simplemente lo que se puede observar a simple vista. Y este primer nivel tiene como objetivo justamente discernir sobre aquellos tramos o aquellas zonas de la estructura analizada que requieren mayor análisis o una inspección más detallada. Es por ello que este informe se refiere únicamente a lo que encontramos durante la inspección física que hicimos a partir del 5 de mayo y el 8 de mayo, después del percance ocurrido en el tramo colapsado. El alcance de este informe o de esta primera nivel de evaluación es la entrega del informe de inspección física del estado del viaducto elevado de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro. Solamente una breve reseña de lo que es el Comité Técnico en Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Somos un comité técnico que está conformado por 32 miembros activos e invitados. Somos una mezcla bastante variada de especialidades, de capacidades, de voluntades. Dentro de nuestro comité conviven académicos, ingenieros de la práctica, estructuristas, geotecnistas, directores responsables de obra, corresponsables en seguridad estructural, y están representadas las 4 sociedades técnicas más importantes del país que tienen que ver con la seguridad estructural, que son la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables. De igual manera, en nuestro comité están representados de manera activa y participan académicos de las 3 principales universidades, no solamente de la ciudad, sino del país, específicamente la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional. La forma en que está establecido el actuar de este comité en apoyo a la sociedad a través de las instituciones de las dependencias gubernamentales es mediante una coordinación general que se da a través del Comité Técnico de Seguridad Estructural, coordinación que recae en su servidor como coordinador del mismo, pero que se conforma a través también de grupos de trabajo. En este caso en particular, además de la capacidad y experiencia que tenemos dentro del comité y del colegio
en la que conviven peritos en puentes, peritos en seguridad estructural, peritos en geotecnia y peritos en túneles, conformamos dentro del comité un equipo de trabajo de especialistas en vías ferroviarias y puentes, que estuvo conformado por el doctor Darío Rivera Vargas, el doctor Héctor Sánchez Sánchez, el maestro en ingeniería Armando Gallegos Suárez y el ingeniero Luis Miguel Arroyo Illanes. Asimismo, y porque así está establecido también en el protocolo de actuación del comité, los resultados obtenidos de las inspecciones realizadas por las brigadas, de las cuales les hablaré en un momento, el trabajo realizado por estas brigadas o los resultados del mismo es supervisado por un equipo consultivo, el cual se constituyó de manera institucional y formal, solicitándole a las principales universidades y sociedades técnicas que nos apoyan que designaran a un revisor que tuvo como función el leer de manera detallada y pormenorizada este informe que el día de hoy estamos presentando. Nos emitieron comentarios y por eso es que nos acompañan y es un informe no solamente del Colegio de Ingenieros Civiles, sino de las sociedades técnicas aquí representadas y del Instituto de Ingeniería y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los revisores o este equipo consultivo estuvo conformado por el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro por parte del Instituto de Ingeniería, por el doctor Óscar Manuel González Cuevas de la Universidad Autónoma Metropolitana, por el doctor Manuel Jara Díaz, quien fue el coordinador de un subcomité que hacia el interior de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural se conformó para revisar este documento y los resultados del mismo, y este subcomité estuvo coordinado por el doctor Manuel Jara y estuvo conformado por los ingenieros Ismael Rodríguez Bonilla y el doctor Hugo Hernández Barrios. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica designó al doctor Raúl Aguilar Becerril como revisor de la información y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica designó al maestro en Ingeniería Raúl Yan Perillat. Entonces, los resultados que ustedes verán a continuación es el trabajo colegiado no solamente de miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México, sino de las sociedades técnicas e instituciones de educación superior que están con nosotros el día de hoy aquí en el presidio. Para hacer este trabajo voluntario, como lo indicó el ingeniero Luis Rojas Nieto, se convocaron a 101 brigadistas, entre los cuales hubieron especialistas en estructuras, geotecnia, puentes y arquitectura, tanto de la práctica profesional como de la academia, de las diferentes universidades que conviven aquí en el área metropolitana. Con esos 101 brigadistas conformamos 37 brigadas de inspección nivel 1, las cuales fueron distribuidas hacia el oriente y poniente a partir de la zona 0 tramo colapsado. Se propuso una cédula de inspección para llevar a cabo este trabajo y aquí es importante mencionar que nos acotamos únicamente para este informe al tramo elevado, al viaducto elevado, que va justamente de la estación Culhuacán a la estación Tlaltenco, sin intervenir en la zona 0, justamente en el tramo colapsado que se encuentra entre las estaciones Tezonco y Olivos. Entonces, a partir de esta zonificación que hicimos al interior del comité, se formaron 23 brigadas que inspeccionaron la zona poniente, que va de la zona 0 hacia el poniente justamente, y 14 brigadas que inspeccionaron de la zona 0 hacia el oriente. En total fueron 37 brigadas distribuidas de la manera en que ustedes pueden apreciar en la lámina, cubriendo un tramo aproximado de 11.1 kilómetros de longitud. Eso se hizo desde el día 5 de mayo hasta el día 8 de mayo. Esta es la cédula de inspección que se desarrolló de manera específica para llevar a cabo este trabajo. Los resultados ya globales, generales, dentro de esta inspección son los siguientes. Se determinó que en el 68% de los tramos únicamente se vieron deficiencias o afectaciones grado C, que son, digamos, situaciones comunes que simplemente requieren la actuación en términos rutinarios de atención
en su cuidado, mientras que en el 32% se encontraron afectaciones grado B, lo cual no implica en sí mismo que los tramos sean de riesgo alto y que por lo mismo debieran de salir de operación, sino que nos van señalando situaciones, vulnerabilidades, patologías, daños o deficiencias que deben de ser analizadas con mayor detalle. Se detectaron evidencias de deficiencias y otras vulnerabilidades que requieren mayor estudio, específicamente en este porcentaje que estamos hablando de los tramos en donde se clasificaron como grado B. Este es pues digamos una referencia de cómo está constituido, el viaducto elevado de la línea 12. Cabe mencionar que el viaducto elevado está conformado por dos tipos de estructuraciones básicamente. Un primer tramo que está estructurado a partir de columnas de concreto y traves y losas de concreto preesforzado, que son aproximadamente 13 kilómetros, en el cual no se encontró ninguna afectación grado B. Y otro tramo que es el más largo, que está estructurado a base de columnas de concreto y estructura compuesta, es decir, el trabajo conjunto de estructura metálica con elementos de concreto reforzado, en donde se detectaron la totalidad de los tramos con grado B, específicamente 12 tramos con grado B. De las evidencias en cuanto a las deficiencias encontradas que requieren mayor estudio y que esto implica pasar al nivel 2 de evaluación, en donde ya se debe de hacer una evaluación detallada, una revisión pormenorizada, tal vez un tema de control de calidad de los materiales, en fin, un proceso de evaluación más preciso y detallado con especialistas en la materia. Encontramos diferentes circunstancias que ameritan un estudio de estas características. El primero de ellos son las soldaduras al centro del claro, que en sí mismas no es algo que esté prohibido en nuestra normatividad o en la reglamentación vigente, sino que por tratarse de estructuras simplemente apoyadas, pues esa soldadura justamente está en la zona de mayor esfuerzos y aquí es necesario corroborar de manera numérica, en este caso sí, de manera numérica, lo cual implicaría un nivel 3 de evaluación, que esas soldaduras cumplan satisfactoriamente no solamente con las especificaciones para su ejecución, sino con lo que se requiere para un correcto comportamiento estructural. Otro tema que deberá de revisarse y evaluarse con mayor detenimiento es la separación, en algunos casos insuficiente, de vigas, entre ellas, como es este caso de acá, que es un tramo justamente con sección de concreto, las famosas ballenas que se le conoce. Ahí se puede apreciar que la separación entre ellas pues no es uniforme, no es la adecuada desde un punto de vista de sanidad estructural, o como en el caso de la izquierda, en donde la trave de acero, que está correctamente apoyada sobre el elemento de neopreno, no tiene la separación necesaria respecto del cabezal de concreto para que su comportamiento sea el esperado, el estándar adecuado. No quiere decir por sí mismo que eso ya indique que se vaya a tener un problema serio, pero sí es importante que se evalúe a mayor profundidad. Este tipo de casos, en varios de ellos se tiene noticia que pudieran venir desde la propia construcción de la línea 12 del metro. Sin embargo, también aquí hay que tomar en cuenta que hemos tenido diferentes sucesos a lo largo de la misma, como el sismo de 2017, que pudieran haber generado una degradación adicional, y por eso es importante no sustentar o no fijar un juicio sobre ellas únicamente a partir de lo que se observa, sino que tiene que haber un análisis más detallado, nivel 2 o nivel 3. En este caso mostramos un caso de columnas, tenemos 3 casos de columnas en donde se aprecian fisuramientos o agrietamientos en el concreto que aparentemente son superficiales. Sin embargo, por la importancia de estos elementos estructurales para la estabilidad del viaducto, pues es importante que no solamente se reparen, sino que se analicen, se estudien con mayor profundidad, no solamente para determinar el estado particular de ellos, sino para tener información adicional que permita empezar a extrapolar resultados y necesidades para el resto de la línea. También tenemos algunos fisuramientos en traves y cabezales.
tenemos algunas anomalías o deficiencias en los apoyos que reciben a la estructura metálica, esto específicamente en la zona conformada a partir de sección compuesta. En el caso de la izquierda, pues tenemos un apoyo de neopreno deformado. Esta deformación pudo haber sido de origen o bien pudo haber sido provocada por el sismo de 2017. Independientemente de eso, es importante que se analice, que se estudie y que se resuelva. Y en el caso de la figura de la derecha, se ve un poco oscura ahorita por las luces que tenemos, pero en el informe que de manera ya será puesto a disposición de ustedes por las plataformas que indiquen el gobierno de la ciudad y el Colegio de Ingenieros, lo podrán ver con mayor claridad. En este caso, la trave de acero no está apoyando totalmente sobre el elemento de neopreno, lo cual es una anomalía que presupone un posible riesgo sobre su comportamiento. También tenemos varios casos de diafragmas colocados deficientemente o inclusive inexistentes. Estos diafragmas no son parte de la estructura portante principal, eso hay que decirlo. Son elementos secundarios de arriostramiento que, sin embargo, su correcto comportamiento garantizan que las traves portantes, que los elementos principales, pues precisamente puedan ejercer su trabajo de manera correcta. Como ustedes pueden apreciar, estos diafragmas, si ustedes toman como referencia la visual, la junta entre tabletas en la figura de la izquierda, no son totalmente perpendiculares al eje de las traves portantes, como debiera de ser de acuerdo con una buena práctica de ingeniería, sino que están esviajados, están inclinados y su trabajo estructural pues, puede ser deficiente. En algunos otros casos encontramos que esos mismos diafragmas, que son armaduras simples, con un elemento superior, un elemento inferior y algunas diagonales, no están completos, como es el caso de la figura de la derecha, que también se ve un poco oscura lamentablemente por las luces, pero en el informe ustedes lo podrán apreciar con mayor claridad. Tenemos elementos diafragma en donde la armadura no se conformó completamente y bueno, pues eso también son deficiencias o circunstancias que pueden venir del origen. También aquí hay algunas deficiencias o inconsistencias más bien en algunos elementos que conforman el detallado de la estructura metálica. En este caso, nos referimos a los atizadores horizontales. Los dos tramos que ustedes pueden apreciar en la figura de la derecha son idénticos, son gemelos, son tramos tipo. Del lado derecho se aprecia que el atizador horizontal es más largo que del lado izquierdo. Por una inspección visual no se puede determinar cuál está bien o cuál está mal, sino que esto implica un nivel de evaluación nivel 2 y así lo estamos indicando. Pero digamos que visualmente sí llama la atención que hubiera esa diferencia o esa inconsistencia. Por otro lado, dentro del viaducto elevado, así como en el 68% de los casos determinamos que los tramos están en grado C, es decir, que lo único que se requiere son acciones rutinarias y que el 38% están en grado B, que implica ya de por sí un nivel 2 de evaluación, es decir, el siguiente nivel. Dentro de esos tramos que se encuentran en grado B, además de llevarse a cabo un nivel 2, en algunos de ellos muy probablemente se tenga que llevar un nivel 3 e inclusive se deban de tomar acciones correctivas o preventivas de inmediato para evitar riesgos futuros. En este caso son 5 puntos los que estamos señalando. Este es el cruce del periférico con Avenida Tláhuac. En este caso, las columnas que estamos viendo en la figura es una de 4 columnas que se encuentran en la misma circunstancia. Se aprecia una cierta separación entre estas columnas y el viaducto del periférico. De antemano no se puede establecer por una inspección visual si esa separación es suficiente o no, sin embargo, pues es necesario que se revise. Entonces, es un tema que debe de pasar a un nivel 2 de evaluación o inclusive a un nivel 3 de evaluación para descartar cualquier riesgo potencial en su comportamiento. El tema de las fisuras en las columnas, es importante no solamente que se repare, sino que se analice con detalle cuál es la situación, digamos, interna de las mismas a través de extracción de corazones, de escaneo del acero de refuerzo para determinar si ese fisuramiento, que presumiblemente es únicamente superficial, efectivamente así lo es o si ya es un tema que deba de manejarse de otra manera mediante un reforzamiento adicional. Pero bueno, eso no se puede determinar en este momento, sin embargo es importante que se tomen acciones inmediatas en su evaluación.
También tenemos varios casos de filtraciones, pues digamos, muy evidentes y abundantes entre algunas de las tabletas